Grabación. Buenas tardes, una vez más desde AMC. Mi nombre es Susana, soy una de las managers de AMC y hoy tengo el sumo placer de disfrutar de un rato de cocina por todos vosotros que estáis al otro lado en la pantalla. Espero que disfrutéis de esta clase, ya que vamos a utilizar unas unidades de AMC que son nuestros sartenes de AMC que nos van a hacer la vida mucho más fácil dentro de una fritura, con lo complicado que es hacer una fritura cómoda, limpia, rápida, saludable y además las sartenes con una garantía de 30 años. Ahí es la. Bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco qué nos permiten hacer las sartenes de AMC y de esa manera vamos a ir hablando de sus características. Lo primero que os quiero contar es que estas piezas tienen 4 tamaños. Primero es el de 32, que es nuestra gran, le llamamos paellera, paellero de AMC. Fijaros qué lujo, qué preciosidad. Y hoy la vamos a utilizar como tal, para hacer un arrocito, una buena paella. Lo primero que vamos a hacer para una buena paella es hacer un sofrito. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite en el fondo de nuestra pieza para que de esta manera empecemos a sofreír. ¿Qué ventaja nos da esta unidad? Pues la primera ventaja es que el aceite que vamos a utilizar no se va a quemar, porque lo vamos a poder controlar gracias a nuestro pomo, con el sensor que está en el interior, la cosita que está aquí, eso es un sensor de temperatura que nos va a permitir visibilizar lo que ocurre dentro. De esa forma podemos controlar la temperatura de un sofrito. Venga, pues vamos encendiendo nuestro fuego. Podéis utilizar la paellera, cualquier pieza de AMC en cualquier fuente de calor, dices inducción, microcerámica. Nosotros usamos mucho nuestros navigenios, ¿vale? Pero podemos utilizar donde queramos. Vamos a verter, como estáis viendo, estoy usando un filito de aceite para hacer el sofrito de este arroz con pollo. Un arroz simple, os lo voy a hacer porque lo que quiero es que veáis lo fácil que va a ser. Vale, vamos a sofreír unas verduritas que las vamos a aplicar bien gracias a nuestro multiuso, nuestro fantástico Quick-Cut, un imprescindible en todas las cocinas, ya que nos va a aplicar de una forma muy uniforme, muy cómoda, nos va a cortar, a trocear y no nos va a machacar. Lo bueno que tenemos además es que como estamos viendo, porque es transparente, la verdura lo vamos a cortar pues al tamaño que queramos cada uno. ¿Sabes? Perfecto. Vamos a empezar por el sofrito. Y en este caso vamos a hacer un sofrito controlado. ¿Para qué? Para guardar todas las propiedades de las verduras, cebollita, pimentito, el ajito, lo que queráis, y además proteger el aceite. Para ello nos vamos a ayudar, como estáis viendo, tenemos colocado nuestro audioter o avisador sobre el pomo. De esta manera, con el símbolo de la chuleta, que es el símbolo que siempre, y además en la sartén, lo vais a utilizar muchísimo. Mirad, ahora. Perfecto. Y ya está. Ya nos dice. Ahí, os quiero enseñar en la cámara, ahí lo está diciendo, ahí, y ya nos dice que le bajemos un poquito el fuego, por lo tanto le bajamos un poquito, le pulsamos en el botón de la mitad, que es ese botón maravilloso que nos sirve para el encendido y para apagar, siempre con el botón de la mitad, y fijaros lo que se puede apreciar en la pantalla, cómo estamos haciendo un sofrito muy cuidadoso, con todo el vino. Estáis viendo que voy a utilizar siempre menaje de acero, porque es el menaje que a mí me permite mucha seguridad en la cocina, ya que no es poroso. Vamos a ir sofriendo lo que es el pollo, la carne, de lo que querréis hacer vuestro arroz. Lo vamos a coger. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es tostarlo, asarlo,
para que nos dé todo el sabor. Bueno, pues gracias a que tenemos en AMC el símbolo de la chuleta, solamente vamos a necesitar esperar. ¿Cuánto tiempo? Pues mirad, el tiempo va a decidirlo AMC. ¿En base a qué? Al ingrediente que hayamos incorporado. Si tenéis un ingrediente que puede ser un marisquito o un pescado, si el país es de pescado, enseguida va a sellarlo y lo va a dorar, porque tiene menos densidad. Si es una carne que tiene su hueso, que va a entrar hasta adentro, va a tardar un poquito más. Pero el tiempo, como os he dicho, lo decide AMC. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el símbolo del volteo. Que no conocéis el volteo, os lo cuento. Mirad, el avisador M30S es este avisador redondito, parece un stick, que ancla perfectamente en los pomos, no tenemos que andar quitándolo una vez que empezamos con el proceso de utilización, y es maravilloso porque tiene el símbolo de la chuleta, que vais pulsando la mitad hasta que aparece el dibujito de una chuleta. Yo lo estoy viendo en la aplicación, en Fucango, que es el espejo de lo que ocurre en la cocina. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que en este momento hemos puesto el símbolo de chuleta. Cuando nos ha avisado que el sofrito estaba ya un poquito chu, nos ha pitado, le hemos dado en el botón de la mitad, siempre es el mismo botón, como ahora, botón de la mitad para que se calle, escuchamos, y nos ha indicado, incorpora el siguiente ingrediente. En ese caso ha sido la carne. Cuando ha dorado por el lado, nos vuelve a avisar. ¿Para qué? Para que lo movamos. Entonces, volvemos a mojar el acero, lo movemos. Mira, voy a cambiar la cámara para que así veáis. E incorporaremos el siguiente ingrediente. ¿Vale? Entonces vamos a ir tostando con cariñito. En este caso, este pollo, este sofrito. Nos va a salir un crunch además en el fondo, aquí, que lo que va a hacer es potenciar todo el guisado. Bueno, esto ya lo tenemos. Le vamos a poner un poquito de arroz, un poquito de la cantidad de arroz. Lo vamos a preparar, lo vamos a tapar, vamos a dejar que nos vuelva a guisar. Le podéis incorporar antes el tomate, después, de verdad, no os va a cambiar la receta ni el resultado, porque lo bueno es que en AMC siempre hay éxito en la cocina. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues que cuando nos avise, lo que le vamos a hacer es ponerle tomatito, un poquito de vino blanco primero, así va a desgrasar el fondo y nos va a sacar todos los sabores de ese pollo que estaban ahí. Le vamos a poner un poquito también de pimentón, bueno, cada uno lo que quiera. Es importante, una vez ya que incorporemos todos los ingredientes, la cantidad de líquido. Como en AMC trabajamos con un circuito cerrado, ¿qué quiere decir? Que cuando tengamos un control de la temperatura, vamos a evitar la evaporación. De esa manera, al evitar la evaporación gracias a cocinar con la tapa, se va a formar, cuando empecemos a cocinar, esto lo hace AMC, que sepáis, como una peliculilla justo ahí en el borde, por el interior, que lo que va a hacer es que el caldo que le vamos a echar se evapore, condense y caiga en forma de lluvia, porque vamos a trabajar un proceso de cocción. Cuando cocemos en AMC, queremos que los vapores vayan subiendo, pero condensen en las tapas y caigan. De esa manera no vamos a tener evaporación, no se nos va a ir para afuera de la cocina, y que conseguimos guardar los nutrientes y guardar los sabores. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto enseguida está. Como no vamos a tener esa evaporación, vamos a reducir la cantidad de líquido que vamos a necesitar. En este caso, yo tengo aquí un caldito de pollo y vamos a incorporar una medida de arroz, lo que sea, por 1,5 de agua. Lo habitual o lo común cuando no se usa AMC o no se hace este proceso de cocinado tapado es que sea 1 de arroz por el doble y un regalito. Pues nosotros nos vamos a evitar eso. Va a ser 1
por 1,5. Y todo lo que le vamos a incorporar a esta receta, nos lo vamos a comer, lo vamos a tener para él. Bien, mira, voy a ir cambiando la cámara porque esto ya nos va a avisar. Y fijaros qué maravilla, hacer los arroces tapados, hacer los arroces sin salpicar. Cómo huele, qué rico, espectacular. Vale, te vamos a poner el vino blanco, te vamos a poner el pancito. Estamos trabajando en un fuego, recordad, he empezado alto y luego lo he bajado, ¿ves? Perfecto. ¿Qué pinta? Vale, te voy a poner un poquito de sal. Perfecto. Un poquito de pimentón. ¿No? Que gusta mucho una comprimida, que le da mucho sabor y yo me he acostumbrado como ella. Sí. Y ahora le ponemos ¿qué? Le vamos a poner el caldito. Como os decía, hemos empezado en un fuego alto. Cuando nos ha avisado la primera vez, le hemos bajado a un fuego medio alto, ¿vale? Y ya, ahora lo vamos a poner a cocinar. En este caso, no vamos a trabajar con navigeño. Estamos trabajando en un fuego que puede ser el de vuestras casas, tranquilamente, ¿vale? Por ejemplo, una inducción que nos preguntáis o un gas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Ponemos fuego máximo y pasamos a cocer, proceso cocción. Por lo tanto, en el botón de la mitad le voy pulsando hasta que en el display nos aparece el símbolo de la zanahoria. Es el símbolo que generalmente, a ver si acerco ahí a la cámara, ahí, nos indica que es la cocción. Tiempo, pues le vamos a poner 10 minutos de cocción. De esa manera yo os estoy enseñando una cocina manual. Fuego máximo, zanahoria en el avisado para que me diga cuándo hace plo, 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 es decir, punto de ebullición y 10 minutos de cocción. Como estoy utilizando un fuego manual, quiere decir que voy a seguir las indicaciones del avisador. En este caso, me dice que baje el fuego. Pues le voy a bajar a una tercera parte. Una tercera parte de potencia. Por eso, he dicho menos, le he bajado de un 9 a un 3. Si aún así es exceso de energía, me volverá a avisar con el signo menos. Si por el contrario, pues imaginaros que no tiene mucha potencia, ¿qué va a hacer? Pitar y poner más. Entonces le subiríais el fuego. Eso es cocinar de forma manual gracias a nuestros avisadores. ¿De acuerdo? Por eso, bueno, fijaros qué verdadera maravilla tenemos aquí entre manos. Estamos cocinando en una paellera fantástica de diámetro, tenemos mucha capacidad, es una pieza que nos permite hacer un montón de recetas en salsa, desde unas albóndigas, unos chipirones, unos mejillones, bueno, podemos hacer un montón de cosas. Mirad, quedan 9 minutos de cocinado, ¿eh? Y me ponen menos. Pues de un 3 le voy a bajar a un 1. O sea, 1. Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, es una pieza que también es maravillosa para hacer asados. Asados llegan un poquito más grandes. Es esa pieza ideal para las cosas que nos gusta hacer en casa. Bueno, pues como ya esto ya está hecho, lo tenemos todo en marcha de una forma cómoda y limpia, vamos a pasar a la siguiente receta. Bueno, ¿seguís acompañando? ¿Verdad que sí? Vamos a la siguiente, lo estoy haciendo sitio yo por aquí, que en este caso va a ser otra compañera de nuestra fantástica sartén o paellero del 32. Nos vamos a ir a la sartén con mango y asa. ¿De acuerdo? Con mango y asa. Ya le llamamos de diámetro 28.
Una pieza ideal, es hermosa, tiene capacidad. Y en ella os voy a hablar de los fondos. En todas son iguales los fondos, pero ahora me quiero centrar en el fondo. ¿Puedo hacer una playa aquí? Sí, de menor cantidad. A mí, como los arroces, me gusta que estén bajitos, me suelo tirar a las piezas un poquito más grandes, porque me gusta que el arroz sea bajito como muy tradicional. Vale, esta es una pieza que es ideal para hacer los pimientos verdes. ¿Por qué os lo cuento? Porque los vamos a hacer en una tanda. Entonces, porque es una receta que el pimiento verde hay que hacer como varias tandas en casa. Pues bueno, hoy no tengo pimientos verdes, pero os prometo que os haré otro día y vais a cocinar. Porque es calentar el aceite, incorporar los pimientos, tapar y cuando nos indica con el símbolo chuleta apagar, moverlos un poquito y nada, en el símbolo de volteo, para afuera otra vez. Y al plato, sin salpicaduras, sin quemaduras y maravillosos. Bueno, pero también por la capacidad que tiene, en este caso, esta fantástica sartén, hoy la vamos a convertir en un horno, porque os quiero hablar de una serie de recetas que habitualmente las hacemos en el horno de casa. Y yo quiero compartiros cómo las podéis hacer aquí. Entonces, vamos a hacer una pizza. Luego os hablaré de más recetas, ¿vale? Una pizza, lo primero que solemos necesitar es calentar el horno. Entonces, como hoy esta va a ser nuestro horno, lo que hacemos es encender el fuego máximo al 6, volvemos a utilizar nuestro avisador y volvemos de nuevo a utilizar nuestro fantástico símbolo de la chuleta. A partir de aquí, solo tenemos que esperar, ¿vale? En cuanto nos avise, quiere decir que el fondo de la sartén lo tenemos caliente. Y hoy es muy importante para esta receta. Enseguida me va a avisar y entonces ya os voy a contar lo del fondo. Mirad, los fondos tienen que tener una curvatura determinada. ¿Por qué? Porque cuando cogen mucha temperatura, lo que hacen es dilatarse. Por eso en muchas ocasiones compramos sartenes y terminan bailando. Yo les llamo de las sartenes bailarinas, ¿no? Que hay que moverlas porque fríen más por un lado o por otro. ¿Os suena, verdad que sí? Se van tomando. Es por el exceso de calor que suelen sufrir estos utensilios de cocina. En el caso de las sartenes de AMC, ya lo tenemos caliente el fondo, tiene una curvatura. Al ojo no lo apreciamos, ¿eh? Pero imaginaros que fuera así, ¿vale? Yo estoy exagerando mucho. El fondo, ¿vale? El fondo de aquí, que aparece plano, está bombado. ¿Qué ocurre? Que cuando coge temperatura, se dilata y apoya totalmente. Por eso nuestras sartenes no se siguen dilatando más. Tiene justo la curvatura necesaria para que quede totalmente posada. Por eso va a coger calor por todo el fondo. Bien, lo que acabo de hacer es calentar el fondo. Los fondos de las piezas de AMC, sabéis que son unos fondos acumuladores de calor, que lo que nos permite es cocinar prácticamente con los fuegos apagados. En este caso, es muy importante para la receta que os voy a explicar. ¿Por qué? Porque necesitamos cocinar la masa y la necesitamos cocinar por debajo para que se haga bien. Por eso hemos calentado nuestra sartén, ha cogido total temperatura el fondo acumulado, he apagado el fuego, apago el fuego e incorporo la masa. En este caso lleva el papel de horno incorporado. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a preparar nuestra rica pizza. Entonces, pues le vamos a poner, como siempre sabéis, yo siempre digo, es mejor hacerlas en casa. Controlamos mucho más los ingredientes. Podemos utilizar el tomate que hacemos en casa o el tomate que nos guste. Siempre muchísimo más económico, por supuesto. Y son recetas tan fáciles de utilizar que absolutamente todos en casa las van a poder hacer. Vale, incorporamos el tomatito. Le vamos a poner el ingrediente que nos guste, bacon, jamón, una salsa boloñesa, unas verduritas.
Y a veces esta receta, decimos, hay pizza, no es comida saludable. Mirad, la masa de la pizza no es más que una masa de pan prácticamente sin levadura. Por lo tanto, es muy saludable. Ya si hacéis la masa vosotros, ni os cuento. Vale. Los ingredientes, pues depende de lo que le echéis, va a ser muy saludable. Y algo muy importante, además de económico, que cuando se cocina en familia, todo está más rico, todo está más rico, todo es mucho más controlado, todo es mucho más saludable y económico. En este caso, venga, el quesito. ¿Cuánto? Pues a que le guste mucho queso, con mucho queso. Podéis mezclar los quesos que tengáis en casa, los que os gusten. Perfecto. Vale. Mirad, aunque tengamos el fondo navigeño apagado, el fondo acumulador ha cogido todo el calor, en este caso. Por lo tanto, es el que nos va a cocinar esta fantástica pizza. ¿Vale? Bien, ahora la tenemos que hacer por arriba. Por lo tanto, nos ayudamos de la tapa de la sartén siguiente. ¿Vale? La tapa de la sartén siguiente, que es la que nos va a encajar perfectamente en el culete, para que quede estable, ¿vale? Que siempre vaya bien. Le vamos a retirar el mango, ¿vale? El mango. En la siguiente receta os voy a hablar de los mangos. Y ahora vamos a poner en marcha esta fantástica pizza. ¿Cómo? Pues fijaros, navigeño, que le hemos puesto abajo para que coja calor el fondo, ahora se convierte en esa placa que nos gratina. Le vamos a poner ahí la rayita, buscamos en el avisador el dibujito del horno y le indicaremos 4 minutos. ¿Ok? Ahí. Perfecto. Una recomendación. No lo dejamos aquí. ¿Por qué? Porque cuando avise, tenemos tantas ganas de comer la pizza porque huele rico, rico, que salen volando. Entonces, por fin, ahí al lado o en el bolsillo de casa. Yo sé que igual algunos dicen, ay, ¿cuánto tiempo ha puesto Susana la pizza? Pues no hace falta que os acordéis. No, no hace falta. Porque para eso tenemos nuestra famosa y maravillosa Cook&Go. Apaga el fuego y el arrocito que está ahí. Os voy a decir que huele, pero es que casi no huele, la verdad, porque como no tengo evaporaciones, no tengo olores de cocina, pero está ahí con todo lo bueno, con todos los ingredientes que hemos incorporado. Vale, pues estaba hablando en este caso de cuánto tiempo. Bueno, pues cuando queráis recetas, queréis ver, tenemos nuestra aplicación Cook&Go. Es una aplicación fantástica que no solamente nos permite ver lo que pasa en la cocina sin estar en ella, sino que también nos permite tener una cocina guiada. ¿Qué significa? ¿Qué se traduce? Bueno, pues que solamente con ir leyendo lo que va indicándonos en el móvil, pues sacáis ahí una cosilla, en el móvil vais a tener las recetas espectaculares y siempre con una garantía fantástica de éxito. ¿Vale? Entonces buscamos Cook&Go, buscamos qué te apetece hoy, pues pondríamos en este caso una pizza. Perfecto. Pizza, y tenemos un montón, ¿eh? Bueno, hasta una de Halloween, que me da igual la que recoja, que va a ser cuestión de ingredientes. Tenemos los ingredientes, dónde utilizarla, los tiempos y además con la cocina guiada paso a paso. Bueno, hoy yo quería utilizar esta fantástica sartén de AMC convirtiéndola en nuestro gran horno donde queremos gratinar. Pero imaginaros que en lugar de ser una pizza, queremos hacer esas ricas salitas. Pues haríamos lo mismo. Calentaríamos nuestra sartén vacía para que el fondo coja todo el calor, pondríamos toda la sartén, que aquí nos caben unas cuantas, llena de alitas y colocamos en este caso el navigenio por encima. Le vamos a dar un poquito más de tiempo a la alita, pero va a ser exactamente igual. ¿Qué vamos a conseguir? Que nos desgarrase
y que esté mucho, mucho más jugosa que en cualquier tipo de horno o freidora. Además, lo vamos a hacer de una forma muchísimo más limpia porque luego las sartenes de AMC van directas al lavavajillas. Sí, me habéis escuchado bien. Directas al lavavajillas. Hasta las tapas van a ir al lavavajillas. ¿Por qué? Porque el Visiotherm, el pomo de AMC, que sí, yo sé que algunos lo soltáis por espacio, ¿de acuerdo? Pero no hace falta porque está diseñado para poderlo, y así lo indica en las instrucciones cuando llega el material, está diseñado para el agua que entre también salga, ¿sí? Con unas rameritas que tiene. Bueno, fijaros, ¿qué más podemos hacer en esta fantástica sartén? Y es una pizza. Puede ser una quiche maravillosa, una tarta de manzana. Y nos evitamos hornear primero esa masa brisa que lo necesita, porque pongamos el relleno ya no se cocina. Y en este caso, como tenemos el calor del fondo, lo va a hacer. Y lo haríamos exactamente igual que esta pizza. Misma manera, mismo modo, y todo nos lo hace AMC. ¡Wow! ¡Qué pinta! Os lo voy a enseñar a la cámara porque esto es una locura. Chon, 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 chon. Mira, qué pintaza, qué pintaza, qué pintaza. Súper, súper maravillosa. Bueno, pues como os decía, si hubiéramos tenido el avisador encima, hubiera salido volando. Perfecto. Voy a quitar por aquí, así voy a ir repasando las cositas para que luego las podáis ver. Muy bien. Ahí. Bueno, vamos a la siguiente receta. En este caso, volvemos a callarle al avisador con el botón de la mitad. Vamos a pasar a utilizar la sartén de 24. Yo le llamo la de la tortilla de patata, a la sartén de 24, que es el tamaño ideal para una tortilla, pues normal. Depende de los comensales, depende de las raciones que queréis hacer. Queda pendiente también hacer una tortilla de patata. Bueno, ahora vamos a utilizar la sartén de otro método diferente. En este caso, vamos a utilizarlo, perdonadme que quiero cambiar la cámara, así, la vamos a utilizar como una plancha. Os digo, todo podemos hacer en todos, es cuestión de la cantidad. Yo digo que imprescindibles en mi casa son todas, dependiendo de lo que vaya a hacer. Por eso, cuando vamos a hacer una plancha en casa, quiero algo que no tenga ningún tipo de revestimiento. Y ahora voy a hablaros del interior de las piezas de la AMC. Las sartenes de AMC tienen un interior de acero de una altísima calidad. El acero para freír es el material más estable que hay, pero hay que saber utilizarlo, que simplemente, como estáis viendo, es dejándolo calentar. ¿De acuerdo? Porque el acero, cuando coge una temperatura determinada, se convierte en antiadherente, por decirlo de alguna manera, o tiene una función antiadherente, un comportamiento antiadherente con los alimentos. Entonces, si yo quiero hacer una plancha, voy a ponerme a calentar al máximo, una plancha saludable, voy a evitar echar aceite. Lo que quiero es que me haga una costra en tanto la carne como el pescado, una costra crujiente, una costra bonita, y para eso lo único que necesitamos es poner a calentar, como siempre, con la tapa imprescindible, la tapa cúpula, que hablaré luego de ella, el símbolo que vamos utilizando todo el proceso, el de la chuleta y fuego alto. En este caso vamos a hacer una plancha de un pescado. Bien, lo mismo que un pescado, cualquier carne. Hoy va a ser una dorada, una lubina, un salmón, lo que os apetezca. Es ideal para los pescados azules. Ya sabéis que los pescados azules aportan grasa, omega.
espectacular, súper, súper saludable. Los pescados blancos nos aportan humedad. Y entonces, paso número 1, calentar fuego medio alto la sartén. ¿Hasta cuándo? Hasta el símbolo de la chuleta. Y hasta ahí, como siempre, la sartén vacía. La pieza que queréis hacer a la plancha, unos langostinos, unas navajas, unas mécolas a la plancha, cualquier pescado o una carne, imprescindible para hacer plancha, que esté bien seco, bien seco. Si os sois de los que os gusta comeros la piel, yo os doy un consejo, ponerla con la piel hacia abajo, que os va a hacer crus la piel. Yo, como la piel no la suelo comer, pues le voy a poner con la carne para abajo. Cuando lo incorporáis, empieza a oír, ¿vale? Hay que hace. Os invito a que la aplastéis bien. ¿Para qué? Para que coja contacto toda la pieza con el fondo. Apagamos el fuego, apagamos consumo de energía. Ya está. Lo que hemos tardado en simplemente que coja calor el fondo. Apagamos y ahora le vamos a dejar ahí hasta que llegue al símbolo de nuevo del volteo. En ese caso, si sois de los que os gusta doradita por fuera y además con la piel crus, le damos la vuelta. Si sois de los que no, pues le vais a dejar un poquito de reposo y ya está. De esta manera haréis cualquier pescado a la plancha o cualquier carne a la plancha. Os repito, calentamos nuestro fondo, que coja calor, que nos encanta, ¿eh? Que somos enamorados de los fondos calientes, porque esto nos permite, aunque llenemos, como habéis visto, esta dorada pondría toda la relacioncita, pero eso es cuando somos más en casa, las tenemos por aquí, más grandes, ¿no? Cubrir toda entera va a ser igual, por un motivo, y es que el fondo acumulador es todo entero y además no varía, por lo tanto es estable, da igual como lo coloquemos. Entonces, hemos calentado a una temperatura mediana. Una vez que ya lo hemos hecho, ¿qué vamos a hacer? Nos avisa con el símbolo de la chuleta, incorporamos la carne, el pescado, lo que sea, y en el símbolo de volteo, pues le vais a dar la vuelta a la carne, al horno, al chuletón, al pescado, un viento que sea. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues eso lo va a decidirá el jefe. Va a ver cuánto le tarda ello solo, cuánto tiempo necesita en llegar a la temperatura que en AMC llamamos de buceo. Perfecto. Wow, qué pinta. Mirad, vamos a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. ¿Cómo está? Totalmente suelto, ya lo estáis viendo. Chop, chop, chop. ¿Vale? Mirad qué maravilla. ¡Wow! ¡Qué fluidaza! Mirad, mirad, mirad. Ahí. ¡Qué gozada! ¡Qué... Y ahora, pues le vamos a poner de nuevo, lo tapamos, de nuevo, símbolo, volteo y listo. En cuanto nos avise, lo podemos sacar del fuego a la bandeja, ¿vale? Para que no se nos pase más. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar ahí para que lo veáis las recetas que hemos ido haciendo en cada sartén, ¿eh? Mira, ya está. Fijaros qué maravilla el haber hecho una plancha. ¡Wow! Mirad qué bonita, qué locura, cómo hace. Súper espectacular, ¿eh? Todo limpio, sin grasas añadidas, un verdadero lujo, no, un imprescindible tener en casa, de verdad os digo, ¿eh? Un imprescindible tener en casa. Mira, para que no se desfase por el calor residual de la historia, lo voy a poner ahí, así, así lo vais a ver también. Vale, y ahora vamos a pasar a hacer una pintura, así, ahí lo tenemos todo, aquí, lo voy a sacar,
Y vamos a hacer una fritura con aceite. Una fritura con aceite. Para eso voy a utilizar la sartén más pequeñita que tenemos. La sartén de diámetro de 20. La de los huevitos fritos, la tortilla francesa, la de los sofritos. Hoy le voy a dar un poquito más de protagonismo con más recetas. Entonces vamos a hacer unas patatillas. Yo, sinceramente, en mi casa normalmente no es la sartén que cojo para freír. Porque cuando frío patatas, como voy a las grandes, me permite hacerlo de una sola vez. Pero bueno, como hemos sido diferentes recetas de cada una, pues bueno, es lo que vamos a hacer. Vale, en este caso vamos a freír con aceite. Mira, a veces hay una cosa de, ay, no quiero esa luz en la casa, no voy a freír con aceite. O voy a freír con poco aceite. Fijaros, lo importante no es la cantidad del aceite a utilizar, sino la cantidad que recupero de aceite, punto número 1, y cómo trato a ese aceite en el proceso de la fritura. ¿Vale? En el caso de las sartenes de AMC, vais a poder freír tapado. ¿Qué quiere decir? Vamos a controlar la temperatura del alimento, en este caso del aceite, uno de los ingredientes a utilizar. Bien, y vamos a empezar desde el principio. Vamos a coger aceite y vamos a calentarlo, porque para freír necesitamos que un alimento pierda su humedad a través del aceite caliente, formando una costra en su superficie. ¿Vale? Bien, por eso, ¿cuándo este aceite está caliente? Pues nosotros tenemos la gran suerte de tener el termómetro en el interior de la tapa, que en cuanto le ponemos el símbolo de chuleta, nos va a indicar que el aceite está caliente y no nos va a humear. ¿Cuál es la potencia ideal para calentar el aceite? Pues depende de la sartén que utilicemos y el fuego, el diámetro que tenga. Yo siempre aconsejo utilizar un diámetro más pequeño que la sartén que vayáis a usar. Y si usáis navigenio, pues por ejemplo, vamos a dejarnos el máximo, que es un 6 para la sartén más grande, el 5 para la mediana y el 4 para la chiquitina. ¿De acuerdo? Así de fácil. Pero si no, yo os invito a que uséis un fuego siempre un poquito más pequeño que el de casa. Bueno, vamos a freír patatas. Las podéis cortar como os guste. La fritura va a ser la misma. ¿Queréis freír patatas congeladas? Pues comprarlas congeladas. Si para vosotros eso es comodidad. A mí la verdad que pelar 4 patatas no me cuesta realmente nada, nada, nada. El resto lo va a hacer AMC por mí, porque va a hacer una fritura que yo me voy a olvidar. Y mientras fríe, os voy a hablar de por qué freír tapada. La importancia de poner una tapa en las sartenes de AMC. Pero además de no poner una tapa cualquiera, sino la tapa cúpula, que es la adecuada o la ideal para hacer una fritura. Y es fundamental. Bien, vale, tenemos la patatita. ¿Qué vamos a conseguir todos en casa, nosotros todos, cuando friamos tapada? Bueno, pues lo primero, saber cuándo está caliente para empezar a freír. De esta manera evitamos algo. ¿Cuántas veces hemos echado esa medita de pan, que dore, ese dientito de ajo, para que esté, y cuando está doradito, empezamos a incorporarle el resto de ingredientes? Bueno, pues vamos a poderlo evitar gracias a que nos va a dar el punto exacto. Que otra forma de saber es cuando precisamente ha humeado. Y lo que es, vamos a evitarlo siempre si cocinamos de esta manera. En este caso, como sabéis, AMC tiene navigenio con un 6 de máximo. Estoy utilizando la sartén pequeñita, pues le he puesto a un 4. Que vaya con mimo, con cariño, esta fritura. Vamos a freír patatas, ¿eh? Patatas. Vamos a freír también chorizo. Chorizo. ¿Por qué? Porque la patata
es un alimento poroso. Y os digo esto es una prueba que yo os la quiero enseñar, pero para que sea algo contundente y me sirva para explicaros. Mirad, ya está. Me dice menos, o sea que le bajo a un 3, un 2, le voy a bajar, suavecito. Voy a cambiarla, me vais a permitir la cámara para que así os enseñe. Ya veis que está el aceite caliente, pero no humeante. Muy bien. Mirad, ¿qué hacen las sartenes de AMC? Como no cogen mucha temperatura, el aceite no se va a estropear. ¿Esto qué nos permite? Pues que este aceite, al no estropearse, lo podáis utilizar para diferentes alimentos. Sí, estáis viendo, chorizo, pero si fuera pescado, también lo puedo utilizar. ¿Vale? Tengo un fuego a un 2. Gracias a qué? Al fondo acumulador que os he estado hablando hasta ahora. Fijaros qué maravilla. Hemos calentado sin humear. Por lo tanto, hemos evitado que el aceite se convierta en ese tóxico. ¿Vale? He puesto la tapa en el símbolo de volteo. ¿Qué me dice AMC? Pues que lo mire, que le dé la vuelta. Perfecto. Me abro con tranquilidad, lo muevo. Importante, utilizo herramientas de acero. ¿Por qué? Porque el acero no es poroso y yo no tengo la necesidad de cuidar a las sartenes. Las sartenes de AMC, como ya os estoy contando, por cómo están fabricadas y cómo se comportan, van a cuidar de todos nosotros. ¿Puedo freír destapado? Sí, pero si freímos destapado, ¿quién nos controla la temperatura? Nadie. Por eso requiero y necesito de la tapa cúpula, que como os he dicho, os voy a hablar de ella. La tapa de las sartenes, de cualquiera de ellas, es una gran cúpula, una gran campana. Perfecto. Ahora ya lo vamos a sacar, ¿eh? Le he quitado para que me deje explicaros esto. Es una gran campana que tiene una función muy importante y es la de recoger el vapor en su interior y dejar salir vapor. Como os he dicho al comienzo de esta fritura, freír es hacer que un alimento pierda su humedad y forme una costra crujiente. Por eso, las sartenes de AMC tienen esta forma para recoger bien el vapor, formar esa costra y además controlarnos, gracias al termómetro, la temperatura que está pasando ahí dentro. Venga, vamos a ver qué está pasando por aquí. Muy importante, está diseñada para abrir así y que no gotee. Súper importante. Si yo la giro, alguien me puede gotear. ¿Vale? Entonces, no tengáis prisa, y fijaros, está llena de vapor. No necesitáis hacer ningún giro raro de muñeca. Tranquilamente, tranquilamente la eleváis, la levantáis, trabajáis con ella y listo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, fijaros cómo está haciendo la pintura. Yo creo que ya está. El tiempo de la fritura es muy varía, ¿eh? Nunca se sabe exactamente cuánto. Yo digo que lo de las patatas, hay patatas que fríen y otras que cuecen, las que fríen no cuecen, no son como las de antes, que nos servían para freír. Vale. Escurrimos bien y ponemos la patata. Un alimento poroso, un ingrediente poroso, pero que gracias a que AMC la ha hecho cerrar bien la costra, no va a tener aceite en su interior. ¿Vale? Venga, vamos a sacar también el choricito y wow, qué pinta esta, qué buena, fenomenal. ¿Para qué os hago esta prueba? Porque os quiero mostrar algo, y es que en casa ya no vais a necesitar tener diferentes aceiteras. Vais a poder guardar una sola aceitera y en ella ir incorporando los aceites e ir utilizando los aceites según necesitéis. Vale, mirad, voy a subir un poquito el fuego. Vamos a verter
el aceite que ha sobrado. Y vais a poder ver como la última gota siempre queda arriba. Bueno, ¿cómo podemos demostraros que el aceite está perfecto y que lo vais a poder reutilizar para más ocasiones? Bueno, pues cuando el aceite coge de nuevo temperatura, vuelve al color del inicio. Y además, hoy no solamente vamos a freír patata y chorizo, sino que vamos a freír algo que os voy a descubrir algunos. Vamos a freír coliflor. Sí, verduritas fritas, que pueden ser un snack espectacular, o pueden ser un aperitivo, o puede ser una guarnición. ¿Vale? Entonces, mirad, como ya el aceite, como ya ha cogido temperatura, vuelve al color inicial. Fijaros, mirad la diferencia de los dos aceites, rojito y amarillo. Otra vez. Ahí estáis, perfecto. Y ahora vamos a freír coliflor. Está cruda, zanahoria, plátano, podéis hacer un montón de cosas. Un fuego medio suavecito y tapamos. Le vamos a poner el audiotera, siempre la chuleta, que es nuestro indicador, y la comodidad para hacer esto. Bueno, perfecto, pues en cuanto nos avise, le vamos a dar la vuelta y vamos a ver cómo está esta coliflor. Fijaros, gracias a que el aceite no ha cogido mucha temperatura, el aceite nos ha vuelto tóxico. Y al no volverse tóxico es fantástico, porque nos permite reutilizarlo. ¿Hasta con qué? Con coliflor. Algo guau. Bueno, mirad, os lo voy a ir enseñando porque esta aventura va a ir aquí bien, pero tomad. Fijaros cómo está tostada, ¿no? Así, ahí, dorándola, bien. La podéis hacer más pequeñito, más grande, como gusta. Porque viste, yo lo dejo un poquito grande para que se vea mejor en cámara, pero en casa me gusta hacerlo más pequeño, y queda súper bien. Ahora le vamos a bajar un poquito el fuego, y enseguida lo vamos a sacar. Fijaros, esto es maravilloso porque estáis viendo cómo el aceite es totalmente reutilizable. Bien, ¿os gusta la idea? ¿Cuánto dinero se nos va en aceite, ¿Cuánto dinero? Fue un platito para sacar la coliflor. Esto ya va esto. Y vamos a terminar esta receta, esta clase de hoy, con tortillita, una tortillita francesa, por ejemplo. ¿Vale? Venga, vamos a echar, esto ya está, lo voy a enseñar por aquí. Fijaros, limpieza, rapidez. Yo soy una forofa de las sartenes, pero no de cualquiera, de las sartenes de ALC, porque son las que nos permiten freír de una forma limpia, saludable, cuidando los alimentos. Maravilla, de verdura. Podéis hacer tempuras, también es ideal. Traéis las tempuras porque no van a chupar aceites. Bueno, pues como todavía se te comida frasita, un aceitito, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una tortillita francesa. Y para eso nos vamos a ayudar de nuestro quick track de nuevo, en este caso de la mariposa o el batidor, para poder batir sin que se enteren los vecinos. Bueno, si yo empezara a hacer una tortilla con la sartén fría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a calentar, imprescindible, Siempre que vayáis a utilizar, como estáis viendo, vamos a hacer que el horno coja calor. Luego, la potencia dependiendo de la sartén y con el símbolo de la chuleta. Cuando nos avise, incorporáis un poquito de aceite, como ahora ya lo tengo, pues ya no le voy a echar más, y le vamos a poner el huevo batido. Fijaros qué maravilla.
Ahí lo tenéis. La tortilla para el desayuno, para lo que sea. Yo creo que está tan rica que la podéis hacer como queréis, y la podéis mover. Yo creo como las estoy moviendo. No se os va a adherir absolutamente nada, de nada, de nada. ¿Vale? Perfecta. Ahí. Jugosita, súper importante, sin humear, espectacular. Ahí. Miren ahí que baile por dentro, para que quede cremosita, cremosita, cremosita. Esta está ideal, fijaros qué maravilla. Bueno, apagamos el fuego y nos queda una de las recetas que la tenemos aquí, que yo no me he olvidado, ¿vale? Que no me he olvidado. Fijaros, aquí hemos visto un pescado a la plancha, las frituras con aceite, la tortillita francesa, para hacerlo en cualquier momento. Las pizzas, cuando queráis, utilizarlas como un horno. Os voy a enseñar la parte de atrás, fijaros qué maravilla, crujiente, crujiente. Y wow, la paella que gracias a la gran sartén paellero de AMC hemos podido. Bueno, espero que os haya gustado. Una cocina mucho más saludable, una cocina muchísimo más limpia, una cocina de sabores, una cocina para el que le gusta cocinar, una cocina para el que no le gusta cocinar. Y espero, ¿habéis visto lo fácil que es cocinar con AMC? Para mí, como siempre, es un placer acompañaros en la cocina, para todas las personas, compañeros que han decidido también ser parte del equipo de AMC, poderles acompañar. Y animaros a que nos preguntéis por el plan renové de sartenes, porque si todavía tenéis un pañel que no sea de AMC, una plancha que no sea de AMC, una sartén que no sea de AMC, una freidora que no sea de AMC, es el momento de cambiar. Un besito, un placer, como siempre. No veo desde aquí cuántos hemos estado, espero que me lo cuenten ahora mis compañeros. Me gustaría saber vuestra opinión del ratito de cocina de hoy. Hoy ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero es que hemos hecho mucha cocina, me creo que merecía. Exacto, un placer y nos seguimos viendo con la cocina de AEL.